En esta mañana el libro de Hechos. Tengo el anhelo, la fe de que el Señor nos va a dar almas este año y que esa pila bautismal se le va a dar utilidad. Amén. No ser de que un hermano quiera el mar, como a algunos les gusta mucho el mar. Si quiere el mar, pues allá le toca ir a sufrir un poquito, pero no importa. Lo importante es que usted se bautice. 2:38. Hermanos, yo quiero pedirles por favor que tomen como un principio base tener una agenda y un bolígrafo en la escuela dominical, porque este culto es de enseñanza y sí que es necesario que usted refuerce el conocimiento, amén, de la palabra de Dios. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por la palabra. Tú estás aquí. Habla. Trae palabras, Señor, de poder, de autoridad. Derriba todo argumento que no esté, Señor, en tu palabra. Y danos la firmeza, la seguridad de lo que está escrito. Es la palabra de verdad. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Despierta, Señor, el corazón para que busque y obedezca tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntense, por favor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar entonces esta enseñanza. Quiero de manera introductoria decirles a todos que previamente a uno hablar de la enseñanza del bautismo, se debe mencionar que antes tienen que haber sucedido unos cambios. Amén. Hay gente que bautiza por bautizar a las personas y la gente no sabe realmente el significado del bautismo. Y como no saben el significado, pues de la misma manera viven y actúan después. Pero yo sí quisiera en esta mañana pedirles a ustedes, y voy a pedir a los niños que estén muy pendientes de la enseñanza y que no estén hablando durante la enseñanza. Amén. Entonces, esto previo al bautismo es necesario porque tiene que haber una enseñanza. Una persona, nosotros de la única manera o excepcionalmente la bautizamos cuando lo pide sin doctrina, es porque ya esa persona tiene una trayectoria de venir escuchando el evangelio. Una persona que ya lleva un año en una iglesia escuchando predicación tras predicación, ¿qué doctrina se le va a dar? Claro, si está ubicado en la enseñanza sana, porque si una persona que viene de otra doctrina que no es la doctrina de la iglesia primitiva, pues hay que darle doctrina porque viene mal encaminado. Eso no significa, y nadie se sienta mal porque se llegue a decir que de pronto viene mal encaminado, porque yo lo dije el domingo pasado, hermano, no es el primero ni el último que tuvo que ser corregido en alguna práctica de la enseñanza. Pedro en la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia primitiva, inició con judíos, ¿verdad? Convirtieron al Señor, al cristianismo, pero empezaron a traer cosas de esa religión, a querer introducirlas en la dispensación de la gracia. Se tuvo que corregir, ¿verdad? Y corregir no es seguir sobre lo errado.
Corregir implica detenerse y a veces hasta retroceder para volver a iniciar. Amén. Entonces grábese esto que dice la Biblia, cuando el Señor le dijo a aquellos fariseos y escribas, que a ellos aludía y decía: ¿cómo yo voy a derramar vino nuevo en odres viejos? Lo viejo está para ser desechado y es tirado, ¿verdad? Y eso pasa en este tiempo. Hermanos, nosotros no somos del viejo pacto, somos del nuevo pacto. Amén. Entonces, hay un nuevo pacto que está acompañado de unos propósitos y Jesucristo fue el que nos dio apertura. Amén. Nosotros no somos la influencia del primer Adán, porque el primer Adán, ¿qué? Pecó, ¿verdad? ¿Somos de qué influencia? De Cristo, del segundo Adán. Porque él, aunque estuvo aquí en la tierra y fue hombre, no hubo pecado, no hubo engaño. Es decir, él fue realmente la diferencia. Entonces, yo sé que a muchos nos gusta los libros del Antiguo Testamento, porque hay historias conmovedoras, ¿verdad? Yo he escuchado muchos predicadores que predican y se enfocan mucho en el Antiguo Testamento, y de por sí esas prédicas son de esas que a los hermanos les gusta, esas explosivas, ¿verdad? Y cogió una onda y ¡pum! ¡Aleluya! Todo el mundo salta, ¿verdad? Pero ¿y la enseñanza? ¿Y la doctrina? ¿Y el fundamento? ¿Verdad? Y hay gente que dice, pastor, pero es que ojalá que sucedieran cosas como allá, que descendiera fuego. Y usted quiere ver un fuego literal así. Pero resulta, hermanos, que Dios se mueve en este tiempo de otra manera. Entonces, sálgase de allá, ¿verdad? Lo invito a salirse un poquito de allá. Vaya allá, explore para usted darle luz a esta nueva vida, a este nuevo tiempo, porque es que allá es el cuarto oscuro, ¿verdad? Pero aquí, en este tiempo, ya tenemos luz y ya tenemos revelación. Demos gloria a Dios. Cuarto oscuro y aquí ya hay luz. Pero tenemos que entender que todavía hay muchos que están viendo nublado, oscuro, que nunca le dieron la oportunidad que el Espíritu Santo le levantara las persianas de las ventanas y entrara luz a ese cuarto oscuro. Hay gente que dice: ay, yo es que la Biblia es dura, yo no entiendo, es que usted viera esto cómo es de complicado comprender esto acá y una cosa, porque se han encerrado allá y no han ido acá para que el cuarto le entre luz y se pueda entender. Todo el Antiguo Testamento tiene una simbología, una tipología. La espada ya, literalmente sí, era para los guerreros y para los ejércitos de aquel entonces, pero aquí en el contexto en el que estamos, la espada no es para que usted coja a un hermano y esa espada aquí en el contexto de la gracia es esto. Usted sí lo sabía, ¿no? Es luz. No, que el martillo desbaratar a alguien, no. El martillo es la palabra. Que no, que la circuncisión. Pastor, ¿y aquí por qué usted no hace, por qué no circuncida? ¿Ah? ¿Qué es la circuncisión para este tiempo? El bautismo. Porque la circuncisión de aquel entonces representaba que todo niño que nacía
a partir de cierta edad, yo no recuerdo ahorita la edad, pero sí que esa era una norma. Tenía que ser circuncidado el prepucio al octavo día. Que tenemos aquí puras teólogas. Al octavo día se circuncidaba el prepucio. ¿Qué era eso? Era lo que reafirmaba la adherencia de ese niño a la fe del pueblo. Si no, no hacía parte. O sea, no creían en el Dios de los judíos, ¿verdad? Y por eso hubo una persecución con los niños que nacían, porque había una profecía de que iban a ser un libertador del pueblo. Y entonces, ¿qué tocaba? Hubo una provisión durante un tiempo del nacimiento de los niños. Todo atañe al propósito de Dios para revelarse al hombre y para que hoy nosotros entendamos quién es Dios realmente. Hoy todo era un propósito. Entonces, la circuncisión ahora representa para nosotros el bautismo. Cómo una persona se adhiere a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Por eso es que es un requisito indispensable para la salvación. Pero si usted ya se arrepintió previamente de sus pecados y se ha convertido dándole un giro a la vida pasada, que es el giro de 180 grados, porque algunos dicen, no, el giro es completo. En vez de 180, 360, o sea, como que yo giro y vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes. Algunos no dieron el giro de 180 y no el de 360 y los bautizaron, pero siguen haciendo lo mismo que hacían en el mundo. Él no giró bien, él tenía que ir en la posición en la que estaba, darle la espalda al pecado, al mundo, para volverse a Cristo. Y cuando una persona ya ha tomado esa decisión, ya se arrepintió, tomó la decisión de ser de la familia de Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces esa es una candidata al bautismo, un candidato. Y pastor, ¿yo qué necesito para ser bautizado? ¿Cuál es el requisito? Y se ponen un montón de cosas acá. O si no, alguien que le enseñó mal, le metió pavor acerca de la decisión del bautismo. Por ahí hay creyentes que todavía siguen siendo así y ojalá Dios los cambie y los corrija. Porque hay muchas personas que no se bautizan porque usted no sabe enseñarles y les daña el proceso. Tenga cuidado con esa decisión porque eso es serio. Piénseselo muy bien. Pues por eso no se bautiza, porque usted le está metiendo duda. Y usted cree que los cambios los hace uno mismo y el cambio lo hace Dios. Usted ignora la obra del Espíritu Santo. Usted está diciendo que Dios la cambió a usted porque usted se esforzó mucho. Si usted es así es porque Dios la cambió. Si no fuera por el Señor sigue siendo igualito. Ahora, hay una parte que al hombre le corresponde y es la decisión de dejar que Dios. Eso nadie va a decir lo contrario. Pero si la gente pide el bautismo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para hacer un obstáculo para que la gente se bautice? Lo que está mal es decirle a la gente, bautícese. Porque usted no puede obligar a nadie a hacer eso. Deje que la palabra inquiete a las personas. Una vez, yo no sé si lo conté acá, estábamos en una mesa comiendo en una iglesia. Todo estaba bien, el ambiente, el pastor estaba contento haciendo bromas. Y yo hago bromas, no pesadas, pero las hago. Y entonces todo estaba el ambiente y comiendo bien cuando de repente por allá una hermanita le dice a un simpatizante, ¿y usted cuándo se va a bautizar? Parece a mí que me hubieran arrancado el corazón. A la oficina a hablar con la hermana, por favor, no me le vuelva a decir a los amigos que se tienen que bautizar. Deje que el Espíritu Santo sea el que lo haga o que sea la palabra. Porque no es lo mismo que el Espíritu Santo comprometa a una persona que usted. Y por eso hay muchos cristianos
que se vuelven al mundo, porque hicieron decisiones forzadas y no fue el Espíritu Santo el que los llamó, los tocó y los convenció. Se van al mundo, que nunca entendieron realmente qué consistía. Pero sí predique, enseñe, hable, pero no trate de obligar a la gente a tomar decisiones en Dios. Mire, a mí no me gusta mucho cuando una persona se le acerca a una persona, venga, pase adelante. Si el Espíritu Santo no lo conmueve a que venga, lo va a conmover usted. Dios no daña procesos. Amén. Daña procesos. La gente se siente incómoda y hasta a lo mejor ni vuelve porque él ni quería, pero como no quería tampoco porque todo el mundo está viendo el forceo ahí, pues él dijo, no, pues me toca someterme y pum. No, yo no por ahí no vuelvo porque uno lo obligan a pasar. Vea, me dijo un simpatizante en estos días, no de aquí, era de otro lugar. Pero no me vayas a llamar adelante, porque ya se llevó la experiencia y que dice, Julano, Pepe, venga aquí. Y el Pepe no quiere que lo expongan. ¿Ah? ¿A quién le gusta que lo cojan así? Pero si usted dice, hay una puerta abierta para todos, el que quiera venir en pos de mí. Así habla Jesús, ¿no? Niéguese. Asimismo, tome su cruz y siga. Entonces, con Dios es diferente. Seamos buenos discípulos. Y usted que le gusta evangelizar, tome nota de esto. Invita a una persona al culto y ya comienza a hablarle de falda y de pantalones. No convierta sus principios en una religiosidad. Porque nosotros tenemos una forma de presentarnos al mundo, porque Dios transforma el interior y el exterior. ¿Verdad? Porque no predicamos que Dios solo transforma el interior del hombre. Porque Dios dice su palabra acerca de cómo debemos presentarnos. Desde el tabernáculo había vestimenta para los que le servían a Él. O sea que Dios mismo se ha provisto de todo. Pero usted no tiene que decirle a la gente cómo tiene que vestirse. Usted tiene que predicar el evangelio a Cristo. Que si el Señor le pone en el corazón ponerse un poco más modesta, que si el Señor le pone en el corazón vestirse con más pudor, ¿verdad? Porque esos son los principios de la palabra: pudor, modestia y decoro. Amén. Entonces, eso que lo haga el Espíritu Santo, pero no que nadie obligue a nadie. Entonces usted empieza por el testimonio. Cuando yo llegué, yo venía en pantalones, pero el Señor, y usted dice, no, pero yo no estoy diciendo que los quite, pero le está mandando la intención ya, le mando un mensajito. Empiece por enamorar a la persona del Señor. Que después de que alguien se enamora de Cristo, no hay problema que tenga que renunciar. ¿Verdad? Porque no solamente el pantalón y la falda, y las malas palabras, ¿qué? Y hay cristianos que en este tiempo siguen diciendo malas palabras. Y se hacen los inocentes. Ay, yo no sabía que eso así era, eso era feo. Que son bien tremendos. ¿Ah? Y uno no escucha a los latinos escuchando las vulgaridades de Colombia, pero sí dicen las de España. Ay, es que yo no sabía. Si usted quiere un cursito de cuáles son, yo le hago una lista de todas las palabras que suenan feo. Y que no necesita uno ser cristiano para saber que un español se puede sentir ofendido por escuchar algo así. La palabra hostia aquí ofende mucho a los españoles. Yo me acuerdo que en el colegio decían mucho esa palabra a los compañeros y a mí me pegó una vez esa palabra. Lo más tremendo es que ellos nunca leyeron nada, pero el día que a mí me salió en clase, tremendo regaño me llevé de la profesora, porque era un colegio de monjas encima. Usted sabe que la hostia para los católicos es eso,
Pero para un católico que sea bien aferrado a su religión, es como que usted le está tomando por poco o burla algo que para ellos representa una comulgación, ¿verdad? Eso se lo enseñaron a él, así. Eso es como que a usted le cojan aquí la Biblia de recoche. A ellos es igual. Es una ofensa. Las que empiezan por la J, todas no son buenas. Porque son palabras que aquí en un contexto no son ni tan malas, pero son feas. Un creyente se ve feo expresarse mal. Amén. Expresarse mal. Entonces, en esa conversión, en ese arrepentimiento, tienen que haber cambios. Y la persona ya pide el bautismo. Pastor, yo quiero ser bautizada o bautizado. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué has tomado esa decisión? No porque yo estoy mal. Es que si Cristo viene ahora, yo me pierdo. Yo necesito que Él perdone mis pecados, porque yo quiero seguirle. ¿Entendió? Bueno, ¿cuánto llevas en la iglesia? No, yo llevo 2 años. ¿Tienes bien claro la enseñanza? Sí, pero vamos a hacer una cosa, vamos a tener unas charlitas. Explicamos. ¿Verdad? Y algunos se toman un proceso de 1 mes, 2 meses, depende. Pero hay unas lecciones que hay que enseñar. ¿Por qué? ¿Para qué el bautismo? ¿En qué nombre es el bautismo? Hay gente que la bautizaron y no sabe si le invocaron el nombre de José, de María, de Juan. ¿En qué nombre la bautizaron? Ay, pastor, yo no me acuerdo. Imagínese, tanto representado para usted que no se acuerda qué nombre le invocaron. O por allá están las doctrinas de el bautismo a la carta. ¿Ya han escuchado eso? Los que van mucho a los restaurantes. La carta. El bautismo, existe bautismo a la carta. En el siglo XXI ya. ¿Y qué es bautismo a la carta? Usted escoge cómo lo bautizan. Porque es el pensamiento del ecumenismo. Todos vamos hacia lo mismo. O sea, Dios no es selecto. Dios no es celoso. A Dios le da igual. Lo importante es que usted lo adore, crea en su mente y ya. Si Dios es un estilo de vida, si Dios habla de un carácter, de una personalidad, ¿cómo me va a decir usted que este edificio de aquí es igual que el de allá? Nunca. Porque hay uno que tiene unos materiales y hay otro que tiene otros. En este la atención es mejor, en el de allá son un poco como más poco atentos. Este es más moderno, este es más como a la antigua. Nunca será igual. Eso es lo que la gente quiere camuflar en la fe del cristianismo. Que todo es igual. Y que por qué todos no nos llevamos bien. Pero si es que el que no predica la verdad atenta contra la verdad. Yo no puedo atentar contra la verdad y creer que puede haber relación conmigo. Porque la verdad es la verdad. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. No os unáis con los incrédulos, haciendo la separación, la distinción. La distinción. Claro que eso Dios no nos lo ha dado para que nosotros nos lleguemos al punto de enorgullecernos al nivel de pasar por encima de la gente, hiriéndola. Siempre hay que respetar al prójimo, hay que respetarle su fe, pero hay que ser definido. Un cristiano no puede creer que irse a un lugar donde no predican la verdad
y estar ahí escuchando, eso es como si no pasara nada. ¿Dónde queda el celo? ¿Ah? ¿Dónde queda el celo? Él va a los programas donde le predican la verdad, porque la Biblia dice: desead como niños la leche, dígalo fuerte conmigo, espiritual. Amén. Pero no dice eso: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Grábeselo acá, por favor. ¿No qué? No adulterada. Ay, no, pero es que todos somos iguales. No. No adulterada. Dígalo conmigo, no adulterada. ¿Qué implica eso? ¿Puede haber leche espiritual mal? Porque eso de espiritual es como un distractor. Tiene apariencia, pero no es espiritual. Hay cosas que son espirituales, pero que no son aprobadas por el Señor. Porque en lo espiritual no solamente se mueve Dios y sus ángeles, el diablo y sus demonios también se mueven en la esfera del espiritual. Amén. Usted llega un hermanito acá: pastor, es que quiero hacer tal actividad porque es que pensando espiritual, y uno le ve eso más bien cara de carnalidad que espiritualidad. Pronto el enemigo lo confundió por ahí, o a ver de dónde lo copió. Y como que mejor me suena que se apaguen las luces y que no hayan sillas, y que más bien aquí todos y hacemos como un danceo acá y esto y lo otro y para allá, y eso como que ya no tiene cara de espiritualidad. Lugares donde la gente la programa para que dancen. ¿Desde cuándo la adoración y la alabanza lo programan a uno? No, es que como David danzaba, formemos grupo de danza, porque él danzaba en la presencia. Pero David no dijo: formen grupo de danza. Eso era personal de él, era una experiencia de él con Dios. No se ande copiando experiencias. Usted no puede tener la suya. Sea auténtico. Demos un aplauso al Señor Jesús. Amén. Entonces no es nada igual. Hay diferencias. Hay diferencias. Y lo que a mí me prediquen tiene que estar escrito. Si no está en la Biblia, no me lo diga. O diga lo que quiera, pero no me lo creo. Se lo inventó, lo sacó de cualquier lado, pero no me sirve. Porque a mí lo que me va a impactar es la palabra de Dios. Pues si en el púlpito se predica más la palabra de Dios, hay más conversión. Pero si se predican más las experiencias, no, es que su experiencia es suya. No significa que yo tenga la misma. Usted Dios lo sanó de cáncer, a mí me puede sanar el Señor de SIDA. Y si usted lo hizo en una confraternidad, a mí me lo puede hacer orando en mi casa. Diferente. Entonces la gente dice: ay, no, es que tiene que ser en una confraternidad, si no el Señor no me sana. Dios sana donde Él quiere, porque Él es soberano. Demos alabanzas a Jesús. Entonces el bautismo es en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. No en toda iglesia se bautiza en el nombre de Jesús. Bautismo a la carta, o hay bautismo en la Trinidad, en los títulos. Una señora me dijo: o sea que ustedes no, ella de una se me acercó y me dijo así, de una indispuesta. Ella nos analizaba. Están cantando. ¿Qué cantan alabanzas? Están ministrando. Tienen la Biblia. Comenzó a tantearme y a mirarnos con la. Y de repente se acercó. Yo quería encontrar sencillez de una mujer que conoce a Dios. De repente me dijo: ¿ustedes creen en la Trinidad?
Sí. ¿Qué pasó? Se le perdió la mansedumbre. ¿Acaso la Trinidad no aporta mansedumbre, templanza, amor por el prójimo? Despacio. Me puedes preguntar, ¿crees en la Trinidad? Pero fue como de una vez a la defensiva. Yo le dije, nosotros creemos que Jesús es Dios. Y sí creo en la Trinidad, pero no de personas, de manifestaciones. Yo no creo que el Padre es uno y que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. No, es un mismo Dios. Ah, o sea que no crees en la Trinidad. De la manera en que ustedes creen, no. Pero de la manera en que la Biblia dice, sí. Entonces, no. Entonces, hija, vámonos. A mí me tocó, dije, Señor, deme algo para decirle. Y yo le dije, o sea que esa es la manera en que usted quiere convencerme a mí de que usted tiene la verdad, dejando a un hombre que usted considera que no tiene la verdad aquí con dudas, inquietudes y un montón de cosas. Si usted dice que esa es la verdad, pues logre que yo la crea. Pero se va a ir ya. Y la hija la miraba. ¿Y sabe qué hizo? Si usted quiere conocer más, yo le voy a dar una página web para que se meta y nos ubique. O sea que usted no va a ser capaz de transmitirme la verdad que usted dice que tiene. Me parece muy raro eso. Usted mande, no, porque ellos son hombres y ellos le van a decir, pero es que yo valoro que usted Dios también le ha revelado a su hija. Fue la manera como la frené. Si no se me va de una. Se quedó como eso y entonces le dije, bueno, y empezó a decirle, bueno, muéstrame por la palabra. Y empezó con la hija. Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era. ¿Sí ve que ahí está la Trinidad? ¿Dónde? Ahí. No la veo. Yo no la veo. Pero es que usted no la quiere ver. Vea más adelantico el verso tal. Es que no la veo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Pero como hijo, como Dios. Y ahí empezamos. Porque ellos dicen que el verbo no es Dios, Padre. Que es la palabra, pero que es el Hijo. Entonces el Hijo está en la eternidad y estuvo en el principio. En el principio era el verbo, el Hijo en la eternidad. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si te lo está diciendo claramente con una D mayúscula para que nos enteremos bien de quién está hablando. Porque el Dios de la Biblia con D mayúscula solo es uno. Y es el Padre. ¿Sí o no? D minúscula es el Dios, el diablo de este siglo que dice la Biblia. Entonces no escriba Dios con D minúscula. Respete a nuestro Dios. Aleluya. Dios con D mayúscula. Inconfundible. Pero que ese es el Hijo. ¿Y por qué me lo dice? ¿Dónde? Muéstreme. Sí, porque era en el principio, era el verbo. Oh, es Dios, Padre. Dios. En el principio era el verbo, o sea, la palabra del Dios Padre. Y el verbo, es decir, la palabra del Dios Padre era con Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne, el Padre. Como ellos dicen que no es el verbo el Hijo, entonces es el Hijo el que se hizo carne. O sea, que el Hijo estaba en el cielo como espíritu. Y si estaba como espíritu no podía estar como persona. Es erróneo eso. Por eso la única figura humana en la Biblia, quiero decir esto porque es importante para entender el bautismo en el nombre de Jesús. La única figura humana en la Biblia es la de Jesús, pero cuando nace a través de una mujer.
Porque Dios Padre se manifestó en carne, se hizo hombre, se hizo hijo, engendrándose el Espíritu de Dios en María. Tomó forma humana y nació, y lo vieron, lo fueron a visitar. Y a partir de ahí se proyecta la palabra hijo. Pero en el cielo no existía hijo, sino en el propósito de Dios de hacerse hombre para salvar al mundo. Entonces mire qué diferencia tan grande de creencia. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos, desde su inicio, desde su inauguración, nunca tuvo problema en esto. Usted no ve a Pedro y a Juan y a Jacobo y a los demás como discutiendo que por ahí hay unos unicitarios, Jesús solos. No, nosotros somos trinitarios. ¿Dónde? Ellos nunca discutieron ese tema, porque ese tema no aparecía ni en la agenda para discutirlo. Eso se vino a introducir fue en el progreso de la iglesia primitiva. Se fueron introduciendo doctrinas de hombres falsas, el gnosticismo. Todo lo que usted comenzó desde la iglesia primitiva se comenzó a ir introduciendo, y por eso comenzaron a haber ramas por allá. Pero es que eso ya estaba pronunciado. Habrán apóstatas de la fe. Habrán hombres que se van a enseñorear de ellos, amadores de sí mismos, ávaros. Y comienza la Biblia ya a decirnos que habrán inventores, falacias, detractores de la fe. ¿Por qué? Porque eso era necesario que pasara. Porque el camino no iba a ser sencillo para los que conservaron la fe. Y esa era una de las cosas que se enfrentaba el creyente de la iglesia primitiva, a que le perturbaran su fe. Por eso nosotros somos creyentes que andamos por fe y no por vista. Porque moriremos creyendo que el mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios nuestro. Si ellos se bautizaron en el único nombre de la Biblia, que es el nombre de Jesús, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Quién soy yo para llevarle la contraria? Si sobre ellos fue puesto el fundamento. El fundamento fue puesto sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y pastor, ¿por qué ustedes entonces se bautizan en el nombre de Jesús? Porque en la Biblia está escrito. ¿Y por qué entonces hay unos que me dicen que hay un texto en la Biblia que habla de que es en la Trinidad? Porque eso tiene una trascendencia, pero yo no les voy a entrar en eso porque eso ya es más de teología. Pero usted sabe, mi hermano, que ahí no hay nada raro en ese texto. Eso es más bien una afirmación de la verdad. Hágale el análisis. Mateo 28, 16. Búsquelo conmigo. Demos gloria a Dios. Si alguien por la red social estuviera escuchando este mensaje y se diera cuenta de que no está bien bautizado, busque una iglesia que predique en la sana doctrina el nombre de Jesús. Pide el bautismo en el nombre de Jesús. Porque si el Señor viniera ahora y yo no estoy bien bautizado, yo expongo mi salvación a la condenación. Lo dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Qué dice 28:16?
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Estaba como la incertidumbre. Caminando con ellos como 3 años y medio. Con él, perdón. Y todavía les quedaba alguna dudita. Que el Señor se las quitó a ellos. Ojalá se las quite a algunos acá. Entonces el Señor, como Él es Dios, nosotros creemos que Jesús es Dios. Porque se hizo hombre, ¿no? Pero Él no dejó de ser Dios. Entonces Él les leyó el pensamiento. Entonces están como allá y para acá. No los puedo dejar como fundamento todavía. Amén. Imagínense si lo dejan como fundamento así. Se les acercó. Les habló y les dijo: no les quede duda. Toda potestad me es dada en el cielo. Yo soy Dios. Quédenles claro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene potestad es Dios en el cielo y en la tierra. O sea que yo soy Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Denles doctrina. Enséñenlos. Capacítenlos. Háblenles de la verdad. No los dijo bautice de una. La palabra discípulo tiene una amplitud. Discipular es enseñar. Vayan y hagan ¿qué? A todas las naciones. Se van a enfrentar ahí, como que les dijo. Les voy a ampliar un poquito lo que les dijo. Se van a enfrentar a los judíos, a los mesiánicos, se van a enfrentar a los del Islam, se van a enfrentar a los, bueno, para no ofender a nadie, por acá no vamos a dar más nombres. Todos esa gente tiene que discipularla. Y dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque las naciones no todos creen lo mismo que usted y yo. A ellos tienen sus propios dioses. Váyase usted por allá a Japón y verá. A la China, a la India. Y a todos mandan misioneros. Así que de una buena ofrenda. Porque hay que ir a todas esas naciones. Entonces les dice el engranaje del mensaje: bautizándolos. Después de que los disipule, va a haber cosecha. Bautícenlos o bautizándolos en singular o en plural. En el nombre de Jesús, no, del Padre. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre? Pero la puso difícil, ¿sí? Ahora, discípulos, si estaban con duda, ahí mejor dicho los acabó. ¿El nombre del Padre? Bueno, es que eso es como el más listo. Explíquemela. Pues estoy igual que usted. En el del Hijo. Ay, papá. ¿Y ahora qué nombre es el Hijo? Y para acabarlos de rematar, y del Espíritu Santo. O sea, 3 nombres a buscar ahorita. Ahora háblenos más claro. Díganos el nombre de una vez. Pero los doctos, inteligentes y sabios de este tiempo hicieron una exégesis al texto tan profunda que lo único que hacen es ir a repetir lo que dice el texto. Menuda exégesis.
Menuda exégesis. No se preocuparon por preguntarse cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van, usted lo vamos a bautizar como dice Mateo 28:16. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá un candidato le dijera a ese que va a bautizar, pero dígame el nombre porque yo no lo conozco. Que le pregunte en las aguas eso a un pastor de estos que bautizan la Trinidad. No son capaces de responder, porque ni los mismos creyentes le responden a uno cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Ese es el nombre de Dios. Entonces uno les dice, ese no es el nombre de Dios. Pero ¿cómo que no? Si desde el Antiguo Testamento lo hemos sabido, que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel como Jehová. Sí, pero Jehová no era el nombre. ¿Y entonces cuál es el nombre? Pues por eso yo le estoy preguntando. Y está enredado el que bautiza y los que van a bautizar. ¿Y usted cree que uno enredado entra al cielo? No, no entra enredado al cielo. Ah, no entra al cielo así. ¿Cuál es el nombre del Padre? Aquí todos vamos a entrar desenredados al cielo, porque para eso el Señor nos está dando la palabra en esta mañana. ¿Cuál es el nombre del Padre? Una vez con un trinitario, yo respeto a todas estas personas, hermano. Usted no sabe con qué amor y con qué esperanza uno habla con esta gente. Que Dios a veces nos dice que hasta ni ya hagamos nada, porque cualquiera que no confiesa que Jesús es el, está metido en un problema grave. Pero Dios le dio corazón de amar las almas y no quiere que nadie se pierda, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el nombre del Padre? Entonces vamos a ponernos en la tarea. Busque por la Biblia cuál es el nombre del Padre. Viene de Génesis, Apocalipsis, Calvo. El Padre. Pero si es que Dios se ha dado a conocer de manera progresiva. Él se ha ido revelando a través de los tiempos, a través de los padres, por los profetas. ¿No? Eso dice la Biblia en Hebreos 1:1. Ah, bueno, entonces, no, pero es que en la Biblia hay un texto que dice que hay un nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra. Ya tienes una clave por ahí. O sea que no me tengo que poner mucho en la tarea de buscar libro por libro, porque ya un texto me dice que hay un nombre que es sobre todo, que está por encima de cualquier otro nombre. Y lo más hermoso es que por medio de ese nombre es que se va a doblar ¿qué? Y que toda lengua confesará que Jesucristo. ¿Y Jesús es nombre, sí o no? ¿Lo ubicó o no? ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y entonces en qué nombre usted se va a bautizar? O sea que va a tener que bautizarlos a todos. Menuda trabajo. En el nombre de Jesús. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. De un nombre que es sobre todo nombre y es Jesús. Los judíos en el libro de los Hechos se bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Y se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, para ser salvos, para ser vestidos de Cristo y para indicar que han muerto al pecado, al viejo hombre, y se ha resucitado con Cristo una nueva vida, según Romanos, el capítulo 6, 2 al 6. Colosenses 1 al 12 también lo habla. Y para ser hijos de Dios, según Juan 1, versos 12 y 13. Los que se pueden bautizar son los que han sido
se han arrepentido previamente. Entonces el cumplimiento, hermanos, es en el libro de los Hechos. El mandamiento es en Juan 28, 16 al 19. Y el mandato y el cumplimiento se produce en Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Eso se lo dijo a los judíos, pero a los samaritanos también les dio la misma fórmula. Y usted dice: ¿cómo así? Vamos a leer Hechos 8:16. Libro de los Hechos, el capítulo 8, verso 16. Vamos a ver esas comunicaciones cómo van de rápidas. Dice, entonces vamos a usar la Biblia, por eso es que esta no la podemos abandonar. ¿Alguien que quiera leerlo en voz alta? A ver, hermana Sandra, con voz de arcángel. ¿Fueron bautizados en el nombre de Jesús o no? 16. Los samaritanos, mire, ellos estaban sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, porque la Biblia lo dice. Si usted lee el capítulo 8, desde el verso 4 en adelante, 8:4, predicación del evangelio en Samaria. Amén. ¿Predicación de qué? Mire lo que produce la predicación del evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo a esta gente. Y al predicarles a Cristo, dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Mira la importancia de uno en la predicación, estar así, con los ojos bien pelados, centradito, atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales, porque el evangelio atestigua el poder de Dios. ¿Qué hacía? Porque muchos tenían espíritus inmundos y salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón antes, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este también oían atentos todos. ¿Y qué más? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios, y acentuó el grande ahí, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón, y habiendo sido bautizado, estaba, dice, siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. ¿Quién no está atónito de las cosas que hace este Dios maravilloso? Oiga, hermanos, qué revelación más extraordinaria. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá refuerzos. Pedro, esto está alborotado, venga, hay cosecha, fruto de la predicación del evangelio. Los samaritanos se están entregando al Señor, se están bautizando en el nombre de Jesús. ¿Listo? Ya voy para allá, Felipe. Prendió vuelo. ¿Qué dice? Enviaron a Pedrito y a Juan, ¿no? Los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, aunque aún no había que sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero ya había un paso dado. ¿Listo? Ya el primer paso está dado. Y dice la Biblia, entonces le impusieron las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este todavía estaba con mundanalidades. Con estrategias humanas. ¿A cuánto les ha pasado así? Nos ha pasado pues para que no se sientan tan mal. Algo nos habrá pasado. Se lo bautizaron y todavía le quedó pegado como por ahí o el bailecito o alguna cosa rara. Una práctica. Pero hay corrección, ¿no? Pero casi se mete en la grave ese hombre, porque se estaba metiendo en un terreno muy complicado, casi blasfemando contra el Espíritu Santo. No alcanzó a hacer un pecado imperdonable porque se halla la restauración. Amén. Pero es delicado caer en una falsa doctrina o blasfemar contra el Espíritu Santo y decir que no, que es que lo que yo creía y eso no es así. Tú grave. Atribuirle poder a otras cosas antes que a Dios. Las que consultan el tarot, las que consultan las cartas, las que le ponen la mano a la gitana. A ver, usted no sabe si usted se mete en un problema. El horóscopo. Pastor, no te pases. Nosotros somos bien calidad. Sí, pero he visto por las redes sociales a cristianos compartiendo cosas del horóscopo. Júpiter o en. Para el cielo no te vas a ir así, para Júpiter no sé. Pero los samaritanos se bautizaron en nombre de Jesús, ¿sí o no? Los judíos. Entonces vamos bien. Nos queda un grupito para acabar. Los gentiles. ¿Dónde lo ubicamos? No hay que cambiar de libro. ¿Sí? Del 8 al 10, ¿cuántos capítulos hay? Tiene que irse a dar una vueltica 2 cuadras más arriba para contar la historia de los gentiles. Amén. Lean la Biblia, no seamos perezosos. 2 cuadritas más arriba. Vámonos al número 10 de los gentiles. Amén. ¿O no vamos a ese viaje o no? ¿O nos quedamos ahí? Vámonos pues a esa cuadrita. 2 cuadritas más arriba, eso es poquito. 10, capítulo 10. Verso 48. ¿Qué dice? 10:48. Fueron 2 cuadritas, hermano, no 1 kilómetro. ¿Quiénes? Pedro. ¿A quién? A un hombre llamado Cornelio. El primer gentil bautizado en la Biblia, ahí lo llevo el nombre, Cornelio, grábeselo. Verso 48. Y mandó a bautizarles a ellos, a toda esa familia y a todos esos que estaban ahí, en el nombre del Señor Jesús. Otra vez aparece este nombre. ¿Y qué más? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, porque lo que enseñaba Pedro era de eso, de lo que usted no quiere, como irse. Como quien dice, usted me está diciendo, pastor, siga hasta las 5. No importa si no comemos ahorita, ¿cierto? Ya salió la carnalidad de los hermanos acá. Por allá Doris me está aplaudiendo, pastor, aleluya. Apaga y vámonos. No, los gentiles también. Amén. Usted está diciendo, gracias a Dios se acaba con los gentiles y no hubo otro grupito por allá.
Pero sí quiero terminar diciéndole que los religiosos en el capítulo 19, los religiosos, el verso 5, cuando oyeron esto, los religiosos, oiga, los que no están de acuerdo, amén, los que dicen por ahí, eso están como errados, como que no es la verdad, esos están atentando contra nuestros principios, contra nuestra fe. ¿Quién eres? Si es que es la iglesia primitiva, si es la que fundó Cristo, ¿cómo le vas a decir a Cristo que se equivocó? Amén. ¿Cómo le vas a decir al que formó, creó, hizo, si está bien o está mal? Dígamelo a mí, pero a él ¿cómo se lo vas a decir? Y dice el verso 19:5. Cuando oyeron esto, allá en Éfeso habían unos religiosos. No les quedó de otra que ¿qué? Ser bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, verso 1, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Y qué más? Ellos le dijeron: ¿ves que no eres ni el primero ni el último? Amén. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero ese bautismo no era válido, porque Juan era el que estaba para que el Señor pudiera hacer su proyecto, su propósito. Pero el bautismo que salva, amén, aunque algunos dicen que es el bautismo el que salva, pero sí es un requisito para ser salvos, ¿verdad? Entonces eso no le quita ni importancia, pero sí que el bautismo nos da acceso a la salvación. Tuvieron que replantearse, los habían bautizado ya y les tuvieron que decir: hey, lo siento mucho, pero les toca volver al agua. ¿Ah? Les toca volver al agua, les toca volver al río. Está mal hecho, no es así. Le damos gracias a Juan, pero él hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer por un tiempo, una temporada, pero ahora les toca realmente bautizarse en el nombre de Jesús. Porque hay pecados. Ustedes crucificaron al Cristo, ¿verdad? Y hay un pecado que necesita ser borrado, hay una trascendencia del viejo hombre y ustedes no pueden seguir así, porque si no, no pasan la segunda ni la tercera planta. Así que, ¿están listos? Claro. Si es por la salvación, no da espera. Si usted le dicen aquí ahorita: oye, si usted quiere salvarse de esa tragedia, póngase el uniforme que lo va a proteger. ¿Usted qué se pone a discutir sobre eso o se lo pone? ¿Ah? Entonces ellos tuvieron que decir: bueno, tocó otra vez agua. Tocó agua, tocó otra vez sumergirnos. Y yo que le tengo miedo a la profundidad, ay Dios mío. Tranquilo, que serán 2 minuticos nomás. No, pues imagínate, 2 minutos, no. Te vamos a sumergir y te vamos a sacar. Es el mismo método, la diferencia es que aquí le vamos a certificar el perdón en el nombre de Jesús. Listo, no, hágale. Estamos dispuestos para la pila, para el río, en aquel entonces. Y los bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los gentiles también. ¿Qué eres tú? ¿Gentil? ¿Hay algún judío acá? Levante la mano. Déjeme decirle a los judíos y a los mesiánicos que Dios no me llamó a ser judío, ser mesiánico, sino que a los judíos les dijo que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús.
para el perdón de sus pecados. ¿Hay algún samaritano acá? Levante la mano. Déjeme decirle que el Señor le dice que tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Hay algún gentil aquí en esta mañana? Bueno, yo soy gentil. Gracias a Dios ya estoy bautizado en el nombre de Jesús. Pero si hay alguno que no, bueno, ¿qué esperas? Haz las cosas a tiempo. No le cierres el corazón a la verdad y a la palabra. La palabra no tiene excusa. ¿Qué de lo que hemos predicado no está en la Biblia? Pónganse en pie y los invito a reflexionar en eso. Todos. ¿Qué me he inventado yo hoy? Si algo me he inventado, apliquemos la ley. Los dejo que me la apliquen. ¿Amén o no? Algunos quisieran aplicar la ley ya. Si algo no está en la Biblia, les dejo que apliquen la ley ahora. Y le digo al Señor que no los culpe de nada. Y si yo dejo que ustedes apliquen la ley ahora porque yo me he equivocado en algo que no está en la Biblia, ¿sabe qué pasaba? Le podían quitar la vida a aquel que predicaba una falsa doctrina. Volíale piedra, le volíamos piedra. Volíamos piedra. Entonces, ahora usted evalúe. Si es verdad o es mentira. Y si no, la ley se aplica. Tal es digno de muerte si predica una doctrina falsa. Pero como aquí el interés es que usted se salve, con amor se lo digo, yo quiero verlo a usted ahí en la eternidad conmigo. Jesús está dispuesto a salvarlo. Y si tenemos que echarle agua a esa pila bautismal la próxima semana, le echamos. Porque en el nombre de Jesús es el bautismo. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre de Jesús en esta mañana. Y oremos por una persona que pueda estar Dios hablándole a su corazón ahora. A través del internet también. Escríbanos, ¿dónde está? Está en el país que está, le ubicamos la iglesia. Le ponemos la dirección. La ponemos en contacto con el pastor, el misionero, para que le hable con más exactitud la palabra y usted sea bautizado o bautizada en el nombre del Señor Jesús. Porque eso es lo hermoso de la verdad. La verdad recorre naciones y solo los que abren el corazón a la verdad se benefician de esta gran noticia. Gracias te damos, Padre eterno, por la palabra y la enseñanza. Tu Espíritu Santo está aquí, yo lo siento. Está respaldando la palabra. Tú eres el que inquieta el corazón. Tú eres el que produce en nosotros el querer por el hacer. Por favor, Señor Jesús, trae iluminación a la mente y al corazón. Revela, por favor, tu verdad, tu palabra. Revela, Señor, y produce, Señor, fruto de obediencia en tu nombre, Señor. Y permite que esta iglesia sea luz en medio de un municipio donde hay gente confundida, donde hay gente que no se le ha enseñado la verdad y eso duele en el alma y el corazón.
pero permítenos ser de influencia, por favor. Permítenos, Señor, ponnos las personas que necesitan escuchar esta palabra, este mensaje, Jesús. Tal vez sea un familiar de sangre, tal vez sea una persona, uno que nos hemos encontrado en la calle y lo dejamos ir con la duda, con la inquietud, pero en esta mañana, Señor, tú hoy has alimentado el alma, el espíritu y también el conocimiento. Permítenos, Señor, anunciar a este Dios todopoderoso que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, porque en ese nombre hay sanidad, porque en ese nombre hay liberación, porque en ese nombre hay